Es un día claro y cálido de verano, y las gruesas ramas de los tamariscos cargados de frutas brillan en flor. El paisaje es salvaje y rocoso, con muchas cuevas, y la ciudad más cercana está a más de 100 millas de distancia. En algunas de las cuevas hay yogis con el pelo largo y enmarañado, y solo envueltos en una tela de algodón blanco claro. Algunos están meditando, sentados sobre pieles de ciervo. Otros realizan diversas prácticas yógicas, como sentarse en medio de una fogata durante la meditación, que es una práctica ascética muy conocida. Otros recitan mantras o cantos devocionales. El lugar tiene un ambiente de paz, aislamiento y tranquilidad, y también es algo impresionante. Puede ser que el lugar haya permanecido sin cambios desde antes de la creación del mundo. El lugar es totalmente tranquilo y silencioso. Ni siquiera hay pájaros cantando. Hay un gran río cerca, pero no hay pescadores. El río es tan grande que parece tener al menos 7 millas de ancho. Al margen, los ascetas practican el ritual sagrado de la purificación. Se les puede ver meditando y bañándose en el río. Ese era el escenario, hace 2500 años, en cierto lugar llamado Nairanjana, en la provincia de Bihar, India. Cierto príncipe llamado Siddhartha se acerca. Su apariencia es aristocrática. Acababa de quitarse la corona, los pendientes y los adornos, por lo que se siente algo desnudo. Acaba de despedir a su caballo y al último compañero, y ahora viste un traje de algodón blanco y limpio. Mira a su alrededor y trata de imitar a los otros ascetas. Quiere seguir sus ejemplos, por lo que se acerca a uno de ellos y le pide instrucciones sobre la práctica de la meditación. En primer lugar, explica que es un príncipe y que descubrió que la vida en el palacio no tenía sentido. Verá que hay nacimiento, muerte, enfermedad y vejez. También había visto a un sabio caminando por la calle, y eso lo inspiró. Este era el ejemplo y la forma de vida que quería seguir. Todo es nuevo para él, y al principio no podía aceptar que esto estuviera sucediendo realmente. No podía olvidar el lujo y los placeres sensuales que tenía en el palacio y que aún se arremolinaban en su mente. Este era el príncipe Siddhartha, el futuro Buda. Entonces recibió las instrucciones de su gurú, quien las transmitió tal vez a regañadientes. La práctica ascética le fue introducida por un rishi y se le enseñó a sentarse con las piernas cruzadas, a emplear las 7 posturas del yoga y a practicar ejercicios de respiración yógica. Al principio las cosas eran tan nuevas para él que eran casi un juego. También disfrutó de la sensación de logro de finalmente poder abandonar sus posesiones mundanas para adoptar esta maravillosa forma de vida. El recuerdo de su esposa, su hijo y sus padres permanecía fuerte en su mente, lo que debe haber perturbado su práctica de yoga, pero parecía que no había forma de controlar la mente. Los yogis nunca le decían nada, a menos que siguiera la práctica ascética. Esa fue la experiencia del Buda en ese momento, hace aproximadamente 2500 años. Nos encontraríamos con un escenario muy similar aún hoy, y tendríamos experiencias muy similares si decidiéramos abandonar nuestras casas, renunciar a los baños de agua fría y caliente, olvidarnos de la comida casera y los paseos en coche, o incluso de los paseos en transporte público, que sigue siendo un gran lujo. Algunos de nosotros podíamos volar y tardar solo unas horas en llegar. Antes de que nos diéramos cuenta, estaríamos en la campiña india. Algunos, más aventureros, podrían quizás decidir hacer autostop. Sin embargo, todo seguiría pareciendo irreal. El viaje sería continuamente emocionante y no habría un solo momento monótono. Finalmente llegaríamos a la India. En algunos puntos quizás fue decepcionante. Veríamos una cierta cantidad de modernización y veríamos el esnovismo de la clase alta, los indios más educados que todavía imitan la soberanía británica. Es posible que la situación nos resulte un poco molesta al principio, pero la aceptaríamos de alguna manera e intentaríamos salir de la ciudad lo antes posible e ir a la jungla. En ese caso podríamos ir a un monasterio tibetano o a un ashram indio.
Podríamos seguir el mismo ejemplo y tal vez tener la misma experiencia que el príncipe Siddhartha. Lo primero que nos llamaría la atención sería su aspecto ascético, o mejor dicho, la ausencia de lujo. Ahora bien, aprenderíamos algo en esos primeros días o meses. Tal vez aprenderíamos algo sobre la forma de vida. Sin embargo, como nunca habíamos visto un país así, tal vez era más probable que nos emocionáramos. Tendemos a interpretar todas las cosas, y una conversación interna tiene lugar en la mente mientras luchamos por romper las barreras de la comunicación y el lenguaje. Todavía vivimos muy circunscritos a nuestros propios mundos. Al igual que Buda, la emoción y la novedad de estar en un país extraño no se desvanecerían durante varios meses. Escribíamos a casa como si estuviéramos poseídos por el país, embriagados por la emoción y la extrañeza de todo ello. De esa manera, si alguno de nosotros regresara solo unos días o semanas después, no habríamos aprendido mucho. Simplemente habríamos visto un país diferente, una forma de vida diferente. Lo mismo le habría sucedido a Buda si hubiera dejado la selva de Nairanjana y hubiera regresado a su reino en Rajgir. En el caso de Buda, practicó la meditación durante un largo período bajo la supervisión de maestros hindúes y descubrió que el ascetismo y la mera adaptación a una organización religiosa no ayudaban específicamente. No obtuvo la respuesta. Bueno, tal vez tengas algunas respuestas. En cierto sentido, estas preguntas ya habían sido respondidas en su mente, pero estaba viendo más o menos lo que quería ver, en lugar de ver las cosas como realmente eran. Por lo tanto, para seguir el camino espiritual, primero debemos superar la emoción inicial, y esto es indispensable. Porque a menos que seamos capaces de superar esta excitación, no seremos capaces de aprender, porque cualquier forma de excitación emocional tiene un efecto cegador. Dejamos de ver la vida tal como es porque tendemos a idear nuestra propia versión de ella. En consecuencia, nunca debemos comprometernos o adaptarnos a ninguna estructura política o religiosa sin antes descubrir la verdadera esencia de lo que estamos buscando. Etiquetarnos a nosotros mismos, vivir un tipo de vida ascética o cambiar nuestros hábitos no produce ninguna transformación real. Después de unos años, Buda decidió irse. En cierto sentido había aprendido mucho, pero había llegado el momento de decir adiós a sus maestros, los rishis indios, y hacerlo por su cuenta. Fue a un lugar muy alejado de eso, aunque todavía en la orilla del río Nairanjana, y se sentó debajo de un pipal, que también se conoce como el árbol Bodhi. Permaneció allí muchos años, sentado sobre una gran piedra, comiendo y bebiendo muy poco. No lo hizo porque sintiera que era necesario seguir la práctica del ascetismo estricto, sino porque sintió que era necesario estar solo y descubrir las cosas por sí mismo, en lugar de seguir el ejemplo de otra persona. Debe haber llegado a las mismas conclusiones a través de diferentes métodos, pero ese no es el problema. El punto es que lo que sea que uno esté tratando de aprender, es necesario que uno tenga la experiencia directamente, en lugar de libros o maestros, o simplemente adaptándola a un patrón establecido. Eso es lo que descubrió, y en ese sentido Buda fue un gran revolucionario en su forma de pensar. Negó incluso la existencia de Brahma, o Dios, el creador del mundo. Se propuso no aceptar nada que no hubiera descubierto por sí mismo. Esto no quiere decir que menospreciara la gran y antigua tradición de la India. La respetaba mucho. Su actitud no era anarquista en ningún sentido negativo, ni revolucionaria como el comunismo. Su revolución fue real y positiva. Desarrolló el lado creativo de la revolución. No se trata de tratar de obtener ayuda de nadie más, sino de descubrirlo por uno mismo. El budismo es quizás la única religión que no se basa en la revelación de Dios, ni en la fe y la devoción a Dios o a dioses de ningún tipo. Nunca discutió doctrinas teológicas o filosóficas. Fue directo al meollo del asunto, es decir, cómo ver la verdad. Nunca perdía el tiempo con especulaciones inútiles. Al desarrollar una actitud tan revolucionaria, aprendemos mucho. Por ejemplo, supongamos que alguien no almuerza en un día determinado.
Esta persona puede no tener hambre, puede haber comido mucho en el desayuno, pero la idea de no almorzar le afecta. Ciertos patrones se forman dentro del marco de la sociedad y tendemos a aceptarlos sin discusión. ¿Realmente tenemos hambre o simplemente queremos llenar ese periodo del mediodía? Este es un ejemplo muy simple y directo, pero casi lo mismo se aplica cuando tratamos la cuestión del ego.